Bicho audiolibros. Biblioteca virtual. Lecturas alternativas. Anatomía de la estupidez. No pienso, luego soy estúpido. Emilio Gómez Milán. Universidad de Granada. La estupidez, como enigma, ha interesado desde siempre. Erasmo de Rotterdam, 1511. Este texto es solo un cuento escrito por un idiota a ojos de muchos. Así que hablo de la estupidez en primera y en tercera persona. Podría haberse llamado de muchas maneras: geografía de la estupidez, anatomía de la estupidez, la gente es estúpida. El espejo de la estupidez. Costos y beneficios de la estupidez. Pero me gusta jugar con la frase de Descartes, dado que uno de los rasgos de la estupidez es la ignorancia de la propia ignorancia, esto es, falta de metacognición sobre las propias habilidades, falta de dudas sobre uno mismo, falta de autoconciencia de la poca habilidad. Al estúpido le gusta molestar y decir que no sin razonar. Pone trabas a las soluciones nuevas. Tiene necesidad de cierre, esto es, le gusta acabar la tarea en curso, eliminar la incertidumbre, es prejuicioso, necesita respuestas simples, directas y sin ambigüedad, aunque sean falsas. Piensa que las cosas deben ser de una sola forma. El estúpido busca sentir la seguridad, disminuir su ansiedad. Burnett, 2016, aunque sea una falsa seguridad, esto es, desea oír lo que es dulce a su mente y oídos, aunque sea simple o falso. Lo acepta a cambio de formar parte del grupo de los ganadores, de los buenos, de los privilegiados, de los que se salvan. Con frecuencia experimenta miedo al extraño o desprecio por él, así como por la verdad y por la inteligencia. Además, es irresponsable, nunca es su culpa. Lo primero que me gustaría destacar es que es difícil no ser estúpido y no caer en las trampas de la estupidez, creer que estúpido es el otro y yo no lo soy. Burnett, 2016. Cuando la gente que escribe sobre la estupidez lo hace cabreada, sin amor al estúpido, piense el lector que seguramente van a criticar al enemigo. Sobre todo, cuando tras su análisis, estúpido es solo el oponente. Amar al estúpido es muy difícil, pero hay que proponérselo antes que destruirlo. Sin embargo, es fácil ser estúpido porque la realidad es compleja y el pensamiento busca una teoría universal de la realidad que sea simple. Las personas tenemos prejuicios, racismo, sexismo, aporofobia, apego inseguro en la mayoría de los casos, ansiedad, depresión, ira, desconfianza, miedos y emociones corrosivas, envidia, odio, soberbia, avaricia, puntos ciegos en memoria, olvidamos lo que no nos gusta de nosotros, nuestros errores, somos proclives a los fallos atencionales, nos distraemos, el hambre o el sexo capturan nuestra atención, cedemos a tentaciones, tenemos poca fuerza de voluntad, creemos en ideas irracionales. Acerca de cómo el mundo debería ser, que yo soy bueno y la gente debe quererme, tenemos sesgos cognitivos o atajos mentales falsos, como que la conducta no verbal nos dice la verdad, cuando no sabemos diferenciar la verdad de la mentira, mecanismos de defensa del yo, sobre todo del yo ideal, estrategias de afrontamiento de problemas fallidas, cobardes, temerarios, nos victimizamos, agresivos, categorizamos todo de manera gruesa y exagerada, del vecino, ese es tonto, mala gente, nazi. Usamos el lenguaje para mentir y confundir. Watzlawick, 2019, para dar excusas, evadir responsabilidad y justificar cualquier cosa a posteriori. Nuestra educación no es muy buena, no nos enseña a ser autónomos, a pensar por uno mismo, a descubrir nuestra motivación intrínseca, nuestra cultura es narcisista, infantilizada, injusta y favorece la desigualdad, que reina en la naturaleza y en la cultura, además nos hace perezosos, envidiosos y vengativos. Por eso dice Einstein que la estupidez es infinita, o se afirma que contra la estupidez ni los dioses pueden. La estupidez es nuestra segunda piel. El ser humano es un autómata la mayor parte del tiempo, esto es, estúpido como un algoritmo. No comprende la realidad, el significado de las cosas. Le cuesta un gran esfuerzo corregir el rumbo. A veces, simplemente llamamos estúpido a todo el que se opone a nuestros deseos, a cualquier obstáculo a nuestra conducta. Así la estupidez es inevitable, yo sigo mis impulsos idiotas, tú te opones como un imbécil, incluso deseable, pero debe ser corregida, al menos en momentos críticos,
pues nos conduce a la autodestrucción. Otra posibilidad es que la estupidez no exista, es solo una palabra funcional o comodín, un insulto, que no refleja una realidad sobre el otro sino solo mi punto de vista sobre una persona desagradable para mí, mi frustración. Entonces, no sería una propiedad del sujeto sino de un sujeto en relación conmigo, una propiedad secundaria, subjetiva. Yo pienso que negar la estupidez como rasgo es como negar la diferencia entre verdad y mentira, bien y mal, confianza y desconfianza. Tienen estas dicotomías realidad como sentimiento, son subjetivas, mentales, pero también reales, objetivables. De no existir o aceptar su no existencia, sería peor el remedio que la enfermedad. Un mundo donde no se discrimina la verdad de la mentira, o a quien es colaborador o competitivo, es un mundo sin amigos ni enemigos, un universo estúpido alucinante. Aunque tal vez no se trata de una dicotomía listo-estúpido, sino de un continuo probabilístico. No es la razón frente a la sin razón, ambas tienen su lógica subyacente. Es posible imaginar un mundo sin estúpidos. Un mundo sin oponentes. Un mundo sin insultos. Desde su estudio científico, la conducta estúpida no es igual que la conducta inteligente, sus resultados son diferentes. Espero que sea así, tal vez me equivoque y solo sean dos caminos distintos para llegar al mismo sitio. Pero si hay una realidad llamada estupidez y no le pones nombre, la ignoras y, por lo tanto, no podrás defenderte de ella, luchar contra los prejuicios. En mi experiencia, las personas tóxicas existen, aunque la estupidez puede ser un rasgo o un estado como la ansiedad. La estupidez desprecia el talento. No hay diferencias entre estúpidos y listos en la inteligencia cristalizada, conocimiento almacenado. Una persona culta que habla muchos idiomas puede ser un perfecto idiota, sino en la inteligencia fluida, en cómo afrontamos la novedad. El listo la afronta, el estúpido la niega o aplica viejas fórmulas de modo repetitivo, pero no inventa. Dejo de divagar e intento definir la estupidez, hacerla objetiva. 1. Definición de estupidez. Todas las formas de estupidez se caracterizan por a. Bajo rendimiento, poca habilidad o mala resolución de un problema no especialmente difícil. Lo hacen mal. b. Sobreestimación de la propia capacidad para afrontar la situación, exceso de autoconfianza. Los estúpidos piensan que lo hacen mejor de lo que realmente lo hacen. c. Infravaloración de la capacidad o aportación de otros. Egocentrismo, desconfianza de otros, sin empatía. d. Incapacidad para aprender del error, escuchar o usar la retroalimentación para cambiar el rumbo de la acción, ignoran información crucial o que contradice su punto de vista. e. Fijación en una meta y procedimiento, que repiten, guiados por la creencia inamovible y por automatismos del tipo condición-acción, si ocurre X haces Y, esto es, guiados por hábitos o instrucciones que no cuestionan, basadas en su simpatía e ideología moral. F. Miopía del futuro o incapacidad para pensar a medio y largo plazo. Por supuesto, todo lo anterior ocurre sin que medie el daño cerebral, el deterioro neurológico, la inmadurez cerebral o la condición clínica. Los estúpidos son gente normal. Los estúpidos pueden estar en casa, en el trabajo, en el ejército, en la universidad, en la política, en la ciencia. Puedo ser uno de ellos, tú, lector, también. 1.1 El test de la estupidez. Igual que existen cuestionarios o pruebas de inteligencia, Milán y otros, 2000, existen pruebas de estupidez. El test de Turing consiste en pasar una prueba de conversación con un interlocutor al que no ves y juzgar si es humano o máquina. Se considera una prueba de inteligencia artificial. Esto es discutible por muchas razones. Una de ellas es que es fácil engañar a un humano y se puede pasar la prueba siendo una máquina tonta, solo con asentir y decir sí todo el rato o ajá y repetir la última parte de la frase del humano, sin comprender nada. Pero así el humano se siente escuchado y decide que le gusta el interlocutor artificial. Puede que los humanos no seamos muy listos o seamos estúpidos, de modo que nos parece listo quien nos da la razón. Puede que no sepamos diferenciar la verdad de la mentira, la ficción de la realidad, la inteligencia de la estupidez o detectar mente o conciencia en algo. En realidad, atribuimos mente e intencionalidad a todo, incluida la naturaleza, pero nuestra capacidad de mentalización, nuestra habilidad para leer las mentes de otros es muy limitada, egocéntrica y cultural.
Pensamos, agacha la cabeza, cuando yo hago eso estoy triste o la cultura dice que así se expresa la tristeza. Soy la unidad de medida, yo o los míos mi cultura. Carlo Cipolla, 1988, inventó por analogía a la prueba de inteligencia de Turing, una prueba de estupidez. Una persona es estúpida cuando a través de sus actos hace daño a otros y a sí misma. Cipolla diferenció 4 tipos de personas: inteligentes, benefician a otros y a sí mismos; incautos, se perjudican a sí mismos para beneficiar a otros; malvados, perjudican a otros para obtener beneficios o placer; y estúpidos. Pensaba que estos últimos son los peores, pues no producen beneficio alguno a nadie. No obstante, esta definición de estupidez presenta múltiples problemas. 1. Circularidad. La estupidez, igual que la inteligencia, se define por el resultado, fracaso o éxito, de manera que no hay predictibilidad alguna, hay que esperar el resultado para juzgar. Un criminal solo sería estúpido si lo pillan, puede que sea así. 2. No sabemos qué es daño. Por ejemplo, un chivato que denuncia que su empresa roba, cierran la empresa y van todos a la cárcel y, además, él sufre acoso moral y depresión. Todos reciben daño, el chivato y la empresa. Es estúpido el chivato, un héroe o un incauto. Otro problema es definir daño. ¿Qué es daño? Daño físico, mental, moral, sufrir. ¿Cuándo debe ocurrir el daño? Durante el acto estúpido, justo después, un año después. ¿Quiénes son los otros? El endogrupo, el exogrupo, cualquier otra persona. Si mi acto daña a los míos es estúpido, pero si daña a otros, al enemigo, aunque también me afecte a mí se convierte entonces en una heroicidad o es estupidez. Y si sufrir me gusta, por ejemplo, durante la maratón, dejo entonces de ser estúpido. Debe ser daño propio y ajeno no deseado. ¿Dónde ubicamos el suicidio? Si la estupidez, por ejemplo, celos enfermizos, se reduce a hacerte daño a ti mismo, obtener el resultado contrario al deseado, que te abandonen cuando deseas que no ocurra, y a los que quieres, Otelo mató a su esposa, entonces, dañar al que odias no sería estupidez y los supremaquistas, racistas, xenófobos, machistas, clasistas, no serían estúpidos. Más bien la estupidez es jerárquica, crea divisiones entre yo y el otro o entre nosotros y los otros. Se construye un relato donde el endogrupo son los buenos víctimas y el exogrupo los malos y culpables. Se aplica la amabilidad en el endogrupo y el odio al exogrupo. Tras esta categorización dicotómica no hay más razonamiento que establecer prioridades en el acceso a recursos o privilegios, quitando la categoría de humanos a los otros. Luego el objetivo de la estupidez es defender la desigualdad que impera en todas partes, justificar la injusticia. Por esto, la estupidez es frecuente, inevitable y poderosa. Su esencia es la desconfianza en el extraño. Dado que la sociedad se construye en función de la confianza en los desconocidos, la estupidez es sociopática, destruye la sociedad. Gladwell, 2020. Al mismo tiempo, la multitud exige automatismos, cadenas de producción, algoritmos, turismo masivo, supermercados, gregarismo, circular en la dirección de la corriente humana, esto es, estupidez, zombificación. Es la paradoja de la estupidez y la sociedad. En este sentido, la estupidez es y no es democrática, si consideramos que la esencia de la democracia teórica es que todos somos iguales, aunque ya sabemos que la democracia real es muy imperfecta y que no todos estamos sujetos a las mismas reglas de castigo y recompensa, por ejemplo, en función de la clase social. En resumen, la estupidez es el precio de la inteligencia social para evitar la guerra física, pero crea inercias o ciclos de ascenso y caída, de los que solo la inteligencia fluida puede escapar. Además, existe un largo camino de maduración de la estupidez, desde la estupidez infantil como ausencia de teoría de la mente TM, atribuyo a todos mi intención, mi punto de vista. La TM empieza a surgir desde los 4 años. Pasando por la estupidez grupal desde la adolescencia hasta la madurez, renuncio a mi subjetividad, a seguir mi interocepción, que me hace sentir que hacer esto es erróneo, pero lo hago para evitar sentir el malestar del rechazo social de mi grupo de iguales. Sé que votar a Trump o salir de fiesta en tiempos de pandemia COVID-19 está mal, pero todos los blancos cristianos americanos lo votan y yo lo soy. Y además,
mis amigos salen de noche. Llegando desde el desprecio a la empatía por los estúpidos, me veo reflejado en ellos, debido a que la estupidez es mi esencia última. Hay una piedra, mi piedra, con la que siempre tropiezo, mi debilidad idiosincrática. Por eso, la estupidez puede ser 1. Estupidez transparente, la estupidez infantil y la brutalidad física. 2. Estupidez opaca y especular, el otro es estúpido si no comprendo sus actos, sus motivaciones, su personalidad, sus circunstancias, distintas a la mía, y que hacen su conducta irracional para mí, lo que refleja mi ignorancia. 3. La estupidez oscura, el maquiavélico que manipula, confunde, miente. Tan oscura que parece inteligencia, y 4. La estupidez secreta, mi estupidez idiosincrática, que me define como sujeto singular, a mi yo real oculto bajo mi yo ideal. 1.2 La estupidez múltiple, tipología. La estupidez, al igual que la inteligencia puede ser múltiple, Milán y otros, 2015. Existen la inteligencia verbal, matemática, musical, emocional, kinemática, natural. De igual modo, el concepto de estupidez es multidimensional. No se refiere solo a falta de inteligencia general o específica. Una de sus definiciones es torpeza, poca capacidad. Términos similares son tonto, idiota o imbécil, que necesita apoyo o ayuda. Pero las personas inteligentes también pueden cometer con frecuencia actos estúpidos. Ya sea debido a que operan a través de una inteligencia específica en las que su nivel es bajo, a pesar de tener alta inteligencia general o por exceso de confianza. Una persona puede ser erudita y estúpida, no saber afrontar un desafío. Un caso citado con frecuencia es la manera como Steve Jobs afrontó su cáncer, con una terapia no científica. Por tanto, la estupidez también puede ser una actitud. Como actitud, la estupidez es sinónimo de pasmo o estupor, que significa no hacer nada o hacer poco por resolver un problema. El presidente Trump minusvalora el problema de la COVID-19, lo minusvalora o niega, de manera que lo deja crecer como una bola de nieve cuesta abajo en una montaña nevada. Es una actitud irresponsable. Un diagnóstico equivocado. Además de por falta de capacidad o por omisión, la estupidez ocurre en la acción. Una acción estúpida es un error, una mala terapia, un remedio ineficaz. El error de la acción puede obedecer a un fallo atencional, a una distracción, como cuando inflas demasiado la rueda del coche y explota por mirar a otro lado o por hacerlo por primera vez, error de novato. O también puede deberse el error a un problema de autocontrol de la impulsividad o de una adicción o deseo. A una mala monitorización, a una mala inhibición de respuesta, al agotamiento de la voluntad por la fatiga de la tarea, por pereza o bien a operar en modo automático cuando deberías hacerlo de manera controlada, esto es, estupidez por hacerlo de siempre, hábitos, a pesar de que las circunstancias han cambiado, numerosos accidentes de avión se han debido a que en las maniobras de despegue o aterrizaje, el piloto no contempla el cambio en las condiciones atmosféricas sobre la acción a realizar. De modo manual o automático. La estupidez es el precio del aprendizaje inductivo, del número de ensayos para establecer una relación causa-efecto, como el chiste donde un inglés aplicaba siempre el mismo remedio a sus caballos enfermos, que siempre morían, y de la capacidad de nuestra mente para correlacionar cosas absurdas, como el color de la ropa interior y la fortuna. Llamamos a un error de la acción estúpido, cuando es evitable, la tarea no era tan difícil, el agente de la acción se distrajo, y tiene consecuencias graves. Los principales factores que conducen a un error de la acción evitable y atribuible a la responsabilidad del agente son, cambios en las circunstancias no predecibles o no detectados, dificultad de la tarea, sobrecarga de información, estrés físico, ansiedad anticipatoria o fatiga, fijación en un protocolo o resultado, bloqueo, visión de túnel, actuar en presencia de tensión social, un grupo cuya cohesión está en juego, ser o sentirse examinado. Otras definiciones de estupidez se centran en la dimensión mental o cognitiva, como falta de flexibilidad mental, Milán y otros, 2015. La flexibilidad mental puede ser endógena, capacidad de anticipar un cambio, un problema o la incertidumbre, tener plan B, y exógena, saber corregir el rumbo tras un error. Los estúpidos tropiezan numerosas veces en la misma piedra, no cambian la conducta por el error, tampoco planifican ni anticipan,
no hacen prevención. Esto es, no entran en modo de procesamiento consciente, analítico, reflexivo ni tras la repetición del error. Su falta de flexibilidad mental les impide ver el problema desde otro punto de vista, son egocéntricos y experimentan fijación en los protocolos de conducta. Walter Rizzo, 2010, habla de mentes complejas, capaces de pensamiento complejo, también habla de mentes de piedra o dictatoriales con pensamiento rígido o cargadas de prejuicios y de mentes líquidas o volubles, sin principios o cambiantes a las primeras de cambio ante cualquier interlocutor en desacuerdo. La flexibilidad mental es un equilibrio inestable entre perseverar y cambiar todo el rato, debe combinar resistencia al cambio con disposición a hacerlo dadas las condiciones o expectativas de incertidumbre, novedad o error. No es bueno tener ni mucha ni poca flexibilidad. En los estúpidos, su principal fuerza es la perseverancia, insistencia o rigidez y su principal debilidad el cambio impredecible de los acuerdos o emociones. Los principales fallos de la flexibilidad mental son: 1. La fijación funcional o actuar por categorías y no por ejemplares, cada persona, cada paciente o cliente es único. Evitar clasificarlo, cosificarlo, y negar todas las características o síntomas que no encajan en la categoría. 2. Utilizando palabras gruesas, poco discriminativas, dicotómicas y claramente exageradas como descerebrado, fascista, enemigo. 3. La estupidez suele creer que estás conmigo o contra mí y que todo el que se opone a mi deseo o intención es estúpido, un obstáculo, así hasta la naturaleza es estúpida si llueve cuando no me conviene. Esto es un mal diagnóstico del problema o mala lectura de la mente de la otra persona. 4. Bloqueo o enganche en un aspecto de la tarea, siendo imposible cambiar la perspectiva. 5. Reducción funcional, buscar una sola causa y una sola solución. A nivel social, buscar un culpable y aplicar un único protocolo centrado en ganar o competir. Fijación en cómo debe ser la otra persona, el problema o la solución y no ver cómo realmente es. La solución es identificar múltiples causas y buscar múltiples soluciones, cooperar. 6. Ser pesimista o demasiado optimista, falta o exceso de confianza. Respecto al modo de razonamiento estúpido, suele ser categorizado como irracional o impredecible, pero no lo es, tiene su lógica. Se trata de pensar con sesgos cognitivos, con una pereza o renuencia a entrar en modo de esfuerzo cognitivo. Al estúpido no le importa hacer, trabajar, pero le cuesta más decidir, pensar, tomar decisiones, por eso salta a conclusiones. Su modo de pensamiento no es democrático ni científico. Es balístico. En el contraste de hipótesis entre ideas y datos para determinar la verdad, el estúpido se decanta por las creencias e ignora los datos. De este modo, sobrevalora la evidencia confirmatoria de sus creencias. Si cree que las rubias son tontas, le basta una rubia tonta para generalizar, minusvalora la evidencia desconfirmatoria. Si encuentra una morena tonta o una rubia lista, lo ignora o lo atribuye a otra causa, a una excepción. Se centra en los aciertos e ignora las falsas alarmas. Es decir, muestra pensamiento de deseo, el mundo es como yo lo pienso, con poca evidencia salta a conclusiones inamovibles. No duda, no hace autocrítica, no detecta el error, no escucha y si alucina o delira, ve lo que quiere ver, es como un esquizofrénico subclínico, un esquizotípico. En una tesis dirigida por mí, la de Verónica Juárez en 2014, comprobamos que las personas normales que más saltan a conclusiones son hombres, mayores y de derechas, esto es, los que dirigen el mundo. La tozudez del estúpido ayuda a triunfar. Muchos líderes, jefes, son estúpidos. Incluso es una cualidad deseable en ellos, ser antipáticos e impredecibles, ostentar el poder, y el mejor modo de hacerlo es siendo erráticos. Desde el punto de vista social, estúpido es el otro, esto es, el estúpido desconfía del otro, mientras se cree el ciudadano ejemplar. El estúpido se cree la unidad de medida de la buena persona, de manera que todo el que sea diferente a sí mismo es calificado de estúpido. El estúpido no colabora, miente y cuenta de sí mismo que es suyo ideal. Esto es prejuicioso. Las personas racistas, sexistas, con aporofobia, suelen tener poca flexibilidad mental. Pensemos que la sociedad se construye sobre la base de la confianza en los extraños, siendo el resultado de extender el círculo de apego más allá de los familiares, Chachland, 2012.
En caso contrario, caemos en el familismo amoral, en los enchufes por amistad o ser familiar. Esto es, en la división social entre los míos y los extraños, a los que se teme o rechaza, el miedo al extraño. Esta división social en endogrupo bueno y exogrupo malo, determina la ectopia o límite de la empatía, el círculo de colaboración. Los estúpidos mantienen círculos pequeños, en ellos no cabe toda la humanidad, ni todos los del pueblo, ni todos los de la familia, su modus operandi es la división y el acoso moral cuando no el odio a los del exogrupo. Un estúpido ante la realidad, ante el otro y su aportación, o la desprecia o la teme. Cree justo el castigo al que es diferente, al que se seil de la norma, al que no respeta la norma implícita, al que destaca. El estúpido muestra una obediencia ciega al guián del endogrupo. Por último, la estupidez puede definirse en el dominio del tiempo como falta de memoria, repetir el error, y como miopía del futuro, carecer de metas a medio y largo plazo, incapacidad para diferir la gratificación, de frenar el impulso o deseo o de sacrificar el presente aquí y ahora por un futuro mejor, como en el test de la golosina de Walter Mischel, 2015, en los dilemas económicos para adultos, elegir entre poco ahora o más meses después. 2. Estupidez y emociones corrosivas. Existen muchas emociones sociales corrosivas para el agente autor y tóxicas para el receptor, propias de la estupidez, Morgado, 2016. Las principales emociones estúpidas son la envidia maligna, la venganza, pero sobre todo el odio. Todas ellas producen placer cuando el otro sufre daño, físico, económico o social, incluso al precio o costo de la autodestrucción del agente de la estupidez. Esto lo refleja muy bien el chiste donde le dicen a alguien que ha solucionado un reto, por lo que le van a dar una recompensa pero que, a su jefe, al que odia, le van a dar el doble por su estatus. Entonces, él pide que le den 2 bofetadas. En los estudios de psicología con dilemas morales, existe el juego del ultimátum, donde 2 personas desconocidas se deben repartir 20 euros, pero uno decide el reparto y el otro debe aceptarlo o rechazarlo, entonces ambos pierden el dinero. A veces, el que reparte hace ofertas injustas, 18 euros para mí y 2 euros para ti. Una persona con sentido de la justicia experimentaría activación en su ínsula cerebral, sede del asco físico y social, y rechazaría la oferta. Pero otras personas experimentan mayor activación en el córtex prefrontal derecho, sede del egoísmo, y aceptan la oferta. ¿Quién es el estúpido? El que rechaza la oferta injusta perjudica a ambos. Depende si miras el daño económico, pierde 2 euros, o el moral, gana dignidad. El que acepta la oferta injusta perjudica su autoestima, acepta la desigualdad y gana 2 euros. Pero veamos esto con una perspectiva más amplia, pensemos que se trata del mercado laboral y que esa conducta, aceptar un sueldo injusto, irrisorio, se convierte en la norma. ¿Quién es el estúpido ahora? El daño pasa a ser colectivo, sociopático. En otros juegos de confianza entre extraños, como el del cofre, Motterlini, 2008, las personas depositan dinero en el cofre que luego se reparte. Si no hay castigo, pronto hay tramposos. Si hay castigo al que no contribuye, pronto los ahorros del cofre crecen y todos se benefician. Luego, el castigo evita los abusos, castigo justo. El problema es decidir qué es castigo justo. Si le pides a las personas justificar si un castigo, la tortura, es permisible o no, su reacción depende de quién tortura a quién. Podemos aceptar mejor la tortura a un terrorista para evitar un atentado que la tortura a un periodista occidental por un grupo terrorista. El acto es el mismo, torturar, pero su valor pragmático, evitar un atentado, y emocional, sentimos empatía por el periodista occidental pero no por el terrorista extranjero, son diferentes. En general, si nos explican que alguien merece el castigo, nuestro cerebro emocional deja de responder, se disminuye la activación del córtex cingulado anterior, que nos empujaría a hacer algo al respecto cuando detectamos un conflicto entre emoción y razón, dejamos así de sentir empatía o deseos de ayudar. En realidad, ayudamos al que nos cae simpático, igual carácter, al que es como nosotros. Cuanto más diferente es de nosotros, más se activa el castigo justo ante el mismo error, esto es, la disminución del conflicto y de la empatía. Incluso se produce satisfacción o recompensa cerebral al castigar. Por eso,
las mismas palabras son inteligentes o estúpidas según quien las diga, el líder político al que seguimos o el líder político que nos da grima. No cuestionamos las palabras o el acto, sino el principio de autoridad o la simpatía. Aceptamos la autoridad del jefe del endogrupo, lealtad, y rechazamos la del jefe del exogrupo. El problema es que podemos considerar justo el castigo a todo el que no sea como yo, a quien toma riesgos si yo soy precavido. Se dice, que si eres inocente no tienes nada que temer, lo que justifica todo control, incluidas las pruebas de Dios verdad de la Inquisición, si metes la mano en fuego pero eres inocente no te quemarás. Así que mejor no destacar, no disentir, para no despertar odio, envidia y no ser objeto de castigos justos. En otro juego de confianza, Moterlini, 2008, ambos jugadores reciben 10 euros. El jugador A debe decidir si se los da al jugador B o se los queda. Si decide donarlos, cada euro de A se multiplica por 4. De manera que ahora B tiene 50 euros, sus 10 de partida más los 40 obtenidos de A. Según las reglas del juego, B debe decidir si comparte este dinero o no, 25 para cada uno o 50 para B. Solo se juega una partida, luego B no debe temer que A en la siguiente ronda no le dará nada. Pero A puede decidir al final de la única ronda castigar a B, que pierda toda la ganancia menos sus 10 euros de partida, pero también él recibe un coste por castigar, perder 10 euros, se quedaría con menos 10. Muchos jugadores optan por la venganza, puesto que no se va a educar a B, castigas a pesar de tener un coste propio y eso produce activación de las zonas de recompensa cerebral, una gratificación visceral. La vendetta produce placer y dolor. En la envidia, nos produce más placer el fracaso del otro que el éxito propio. En el odio, el otro no es un ser humano, solo es un objeto de ira, al que culpamos de un daño imaginario y su destrucción nos parece un acto de justicia. El odiador suele ser obsesivo, narcisista, categorial, ve la categoría negro, pobre, no a la persona que es despojada de su individualidad, y cerebral, el amor es pasional, activa las emociones, la pasión. Pero el odio, además activa el córtex prefrontal, esto es, el juicio, sobre todo la representación del yo y el endogrupo, aumenta la cohesión intergrupal. Es decir, la envidia, la venganza, el odio, producen placer ante el daño al otro aunque impliquen un coste, un precio. Son importantes motivadores de la estupidez. 3. Estupidez y personalidad. Los estudios sobre factores de personalidad y perfiles, criminales o no, diferencian entre 3 y 5 rasgos básicos. La teoría trifactorial de Eysenck, el modelo Penn, diferencia entre extroversión, psicoticismo y neuroticismo. El modelo Ocean de los 5 grandes factores, diferencia entre los continuos, introversión-extroversión, dureza-amabilidad, cerrado-abierto a la experiencia, estable emocionalmente o inestable, neurótico, diligente o irresponsable. La teoría del amor de Ellen Fischer diferencia entre personas pasionales, buscan la novedad, el riesgo, con hambre de dopamina, personas normativas, les gusta el hábito, la seguridad y ser felices con la rutina, vinculados a los niveles de serotonina, empáticos, personas altruistas, cooperativas, vinculados a los niveles de oxitocina, y jefes, les gusta mandar, agresivos, vinculados a los niveles de testosterona. Esto se puede corresponder en gran medida con los 4 tipos de Chipaala, inteligentes con pasionales o abiertos a la experiencia, incautos con empáticos o altruistas, malvados con dominantes o psicópatas y estúpidos con normativos. Si nos centramos en los tipos de apego de Bowlby diferenciamos entre el apego seguro, con una imagen positiva del yo y del otro, apego ansioso, con una imagen negativa del yo y positiva del otro, apego desapegado, con una imagen positiva del yo y negativa del otro, y esquizotípico, con una imagen negativa del yo y del otro. La estupidez correspondería con el apego esquizotípico. El apego ansioso con el empático, el apego desapegado con el dominante y el apego seguro con el inteligente. Sean factores de temperamento, innatos, o de aprendizaje en la interacción social los que contribuyen a la personalidad, el estúpido desconfía al menos de los otros. Desde el punto de vista motivacional, los estúpidos buscan seguridad, los dominantes buscan poder, los exploradores logros y los empáticos ayudar. El poder y la seguridad son motivaciones extrínsecas y complementarias, dado que dependen de los otros o de la relación yo-otro,
ser líder o ser gregario. Nadie es líder sin seguidores. Nadie está más seguro que en un grupo, con otros. El líder es irresponsable y el cómplice no quiere mandar o decidir, pero es diligente, trabajador. Mientras que el logro y el amor son motivaciones intrínsecas, que producen placer en sí mismas, el logro es conseguir resolver una tarea o alcanzar un reto al margen de la competición del yo, no es ser el mejor, el número uno o el primero, o de la observación o reconocimiento de los otros. ¿Te gusta hacer eso? Escalar, explorar, la novedad, conocer, aprender, ser hábil, autónomo, lo harías, aunque estuvieras solo en el mundo. El amor es ayudar, cooperar, aunque el otro lo agradezca o no, corresponda o no, sin recompensas externas. La motivación extrínseca es incompatible con la motivación intrínseca, como la vida y la muerte en el mismo organismo al mismo tiempo. El gato de Schrödinger es una broma. El dominante considera que cooperar es subordinarse y que la meta es vencer, no solucionar. El gregario desconfía del empático y le asusta la novedad. Recordemos el eslogan presidencial de Barack Obama: Yes, we can, implica empatía y logro, frente al de Donald Trump: America First, implica poder. Con frecuencia el logro es sustituido por el afán de poder y la empatía por la norma. No puede haber ciencia sin logro ni democracia sin empatía. Por supuesto, son necesarios las normas y el poder, pero no como valores primordiales, sino como condiciones necesarias, como medios y no como fines. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Las normas sociales son por convención, no son leyes de la naturaleza ni sagradas. Se pueden evaluar de vez en cuando, no a todas horas, con garantías, no solo de modo emocional pero también, y deben aplicarse por igual a todos mientras están vigentes. Las personas normativas y las personas autoritarias se complementan bien. Los normativos ocupan cargos intermedios donde actúan como francotiradores, como cuellos de botella donde dejan pasar al amigo y cierran paso al enemigo con la legislación vigente. Con frecuencia la persona estúpida tiene dos caras, muestra un perfil en el endogrupo y otro en el exogrupo. Siendo por ejemplo despótico con su familia y ciudadano ejemplar en la oficina, según su relación de poder o sumisión. En el caso de la ciencia, su carta de presentación en sociedad es el logro, pero de puertas hacia adentro es el curriculum vitae, el poder, falsa meritocracia desvinculada del logro. Por otro lado, no debemos olvidar que los perfiles de personalidad individual son complejos. Una persona es una combinación de empatía, logro, poder y seguimiento de normas o rebeldía, con o sin causa. Que sea cual sea el rasgo dominante, cometemos actos estúpidos. Las personas empáticas al confiar en malvados. Las personas con afán de logro llevan a cabo actos de alto riesgo que pueden ser fallidos. Los poderosos al carecer de empatía, conservar el poder sobre cualquier otra cosa, y los normativos al carecer de juicio crítico sobre las normas que aplican. En resumen, hay dos tipos de estúpidos principales. El tipo 1 o dominante, es extrovertido, actúa con audacia, sin pensar, y su estupidez incrementa si además es de baja empatía, psicópata, y de bajo neuroticismo, sin reactividad emocional. El tipo 2 o subordinado, es cerrado a la experiencia nueva, con necesidad de cierre cognitivo, y su estupidez se agrava si además es de alto neuroticismo, inestable emocionalmente, ansioso, pero sobre todo si es diligente, responsable. La estupidez básica no debe ser confundida con la maldad. Tobeña, 2016. Los estúpidos son, sobre todo, seguidores, no son líderes. Como dijo Chipaala, la maldad es audaz y experimenta placer con la dominación, la humillación y el daño ajeno. En la tríada del mal, narcisistas, psicópatas y maquiavélicos, se busca el poder, pero no sufrir. En su perfilado, son personas con frecuencia audaces, extrovertidas, de baja empatía, abiertos a la experiencia, poco responsables y no neuróticos. Mientras que los estúpidos suelen ser seguidores cómplices, obedecen instrucciones. En su perfil de temperamento son neuróticos, miedosos, temen al extraño y el rechazo social, gregarios, afiliativos, buscan la seguridad y son diligentes, trabajadores, pero cerrados a la experiencia, temen la novedad, la incertidumbre, el cuestionamiento de creencias y valores. En realidad, son complementarios. Un líder necesita seguidores.
Una persona gregaria necesita saber qué hacer, pero no le gusta tomar las decisiones, busca jefe o amo. Así que mentes dictatoriales y líquidas son complementarias. Ambos son poco democráticos, jerárquicos, y acientíficos, saltan a conclusiones, esto es, cargados de prejuicios. Estudios clásicos sobre la obediencia acrítica, cuestionados hoy día por razones éticas y por su falta de replicabilidad, son el estudio de la ficticia cárcel de Stanford de Zimbardo, donde los participantes fueron divididos en guardianes y presos y pronto se produjeron torturas y casi nadie cuestionó las instrucciones de Zimbardo, la moralidad del experimento. Algo similar ocurrió en el experimento de Milgram, donde los participantes escuchaban los gritos de un participante que recibía dolorosas descargas eléctricas, falsas, pero no cuestionaron al experimentador, la autoridad, ni abandonaron el experimento. Parece que hay numerosas personas que obedecen instrucciones, pero no activan su conciencia personal. Es la denominada banalidad del mal, que se aplicó al perfil del criminal de guerra Adolf Eichmann por su carácter burocrático, solo seguía órdenes fue su defensa, y su falta de odio antisemita. Los estúpidos no son monstruos, son personas normales que alimentan el monstruo. Sin embargo, son muchos, son quienes otorgan el poder al psicópata. Son personas de bien, de hábitos, su fuerza es la repetición, su poder la diligencia y la perseverancia, gestionan la maldad. Por eso una mentira repetida 1000 veces deviene en verdad, es aceptada sin juicio crítico, por eso, como decía William James, mucha gente repite cuando cree que piensa. Solo obedecen órdenes, consignas, funcionan por el principio de autoridad, saltan a conclusiones, culpabilizan a la víctima, algo habrá hecho, debe haber desobedecido. Los procesos de selección en los partidos políticos, en la ciencia, en la empresa siguen la estupidez funcional, la falsa meritocracia, haces currículum, asciendes, solo con lealtad al grupo, a la política de empresa. 4. Estupidez colectiva. La estupidez deviene en peligrosa cuando se hace grupal y colectiva. Nos suenan términos como populismo, polarización de la sociedad, teorías de la conspiración, fundamentalismo, haters online, pseudociencias, pensamiento único, dictadores, posverdad, burocracia kafkiana, supremacismo, negacionismo, Nogueras, 2020, Pino Apral, en su elogio de la imbecilidad, mantiene que si pones en una isla a 50 estúpidos y 50 inteligentes, al cabo de una par de generaciones solo habrá estúpidos. Chipaala mantiene que un país se hunde cuando hay en él más estúpidos que inteligentes. La fuerza de la estupidez es el acoso moral. La estupidez funciona bien en los periodos de bonanza, donde convertimos los productos novedosos de la inteligencia en cadenas de producción, lo que es inevitable. Entre todos construimos el avión, cadena de montaje, pero nadie lo inventó, o ya murió, ni sabe hacerlo entero. Cada uno hace su pequeño trabajo no inteligente en la cadena de producción. El problema es que la escuela también es convertida en una cadena de montaje de un producto, Abercane, 2016. La repetición produce zombificación filosófica o pérdida del significado de los actos y palabras. Ser conscientes es recuperar el significado y no pensar que la verdad es el significante. Esto es, descubrir por qué hacemos lo que hacemos y cómo, cuándo y cuánto nos hemos desviado del propósito original. Así una casa deja de ser un hogar para indicar estatus, un coche deja de ser un medio de transporte para indicar estatus. La inercia mental es dejarse llevar por la corriente humana, por el espíritu de una época, por los valores de una generación o cultura, sin comprender tus propios actos. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué persigo esta meta, esta zanahoria? En un entorno donde hay alta predictibilidad, usar heurísticos, atajos mentales, como el salto a conclusiones, es útil, pues se reduce el esfuerzo mental y se acierta. Si mi mujer vuelve del trabajo cada día a las 4 de la tarde, no necesito verla entrar por la puerta, es suficiente con solo sentir el ruido de la puerta a esa hora para concluir que es ella. Pocos datos y mucha creencia. Si me preguntan, declararé que la vi, que llegó a su hora como cada día. Pero un día puede no ser ella y ser un ladrón. En las circunstancias nuevas, difíciles, de alta incertidumbre, la estupidez, el hábito, el salto a conclusiones, ya no funcionan, hay que estar atentos, concentrados, pensar, probar soluciones nuevas, evaluarlas, aprender del error,
el dato es tan importante o más que la idea o expectativa. El estúpido no evalúa bien las situaciones como seguras o peligrosas, su desconfianza en la seguridad o su exceso de confianza en el peligro son la causa de la estupidez. Funciona bien en automático, pero no detecta el cambio de circunstancias. Los procesos de decisión en grupo favorecen la estupidez. El grupo rara vez hace tormenta de ideas o usa el talento, más bien lo subordina e inutiliza con el principio de Peter en la empresa, asciendes hasta el sitio donde eres incapaz, o la política de empresa que hay que obedecer. En el grupo se produce la lealtad al jefe, a la jerarquía y al propio grupo como valor principal. Se reduce la autocrítica por la espiral de autoafirmación, se dan la razón unos a otros, el deseo de ascender, solo por lealtad, el principio de autoridad. La inteligencia, la creatividad, producen soluciones nuevas que son vistas como palos en las ruedas para los valores dominantes, como desafíos al poder. La cultura del grupo, sea la familia, la escuela, la empresa, el ejército, es un micromundo con reglas o normas arbitrarias que se defienden como verdades. El jefe te va a preguntar si eres leal, va a observar si empatizas con la jerarquía o política de empresa, si vas a creerlo a él o tus ojos. Si aceptas que tu prioridad es no ser rechazado, ser aceptado. Esto es muy evidente en el caso de la política. 4.1. Estupidez y política. En política habita la estupidez, tanto por los procesos selectivos de los políticos en sus respectivos partidos, endogámicos y basados en la lealtad sobre la capacidad, como en la política como micromundo desconectado de la realidad. Es más difícil ser un buen vendedor de bicicletas o coches que tener la habilidad de construirlas o arreglarlas. Lo mismo vale para cualquier problema. Los políticos son vendedores. Ante cualquier problema real que deban resolver, lo convierten en un problema social. Ellos prefieren actuar sobre las causas sociales, las intenciones, los culpables, las víctimas, que sobre las causas físicas, la realidad. Su especialidad es construir un relato de buenos y malos, polarizar mientras desatienden el problema real. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la respuesta política al problema de la pandemia por COVID-19. Es decir, respecto al problema hacen mal diagnóstico y aplican peores intervenciones. De hecho, solo las publican en el BOE o BOJA, en papel, pero no las llevan a cabo, contratar doctores, hacer muchas pruebas diagnósticas, rastrear los contagios. Como si su sola intención dictada fuera suficiente para resolver el problema. Dicen, pero no hacen. Su palabra y su conducta están desconectadas. Tanto es así, que si observamos su actividad cerebral cuando se les pregunta por su solución a un problema, por ejemplo, la inmigración masiva, dan respuesta de endogrupo, esto es, sacadas de la memoria o automáticas, una consigna. Se les pregunta qué hacer, pero no ponen el foco atencional en esa realidad, no activan la red atencional de tarea sino la red social de persuasión o red neurológica por defecto. Carecen del síndrome del impostor, pues son impostores reales. En el caso de la pandemia por COVID-19, los políticos de derecha priorizan la economía sobre la salud, y los de izquierdas la salud sobre la economía. Esto se debe a que tienen prioridades morales diferentes. Para un político de izquierdas, los módulos morales básicos según Patricia Chachland, en El cerebro moral, 2012, son la confianza en desconocidos y la protección de los débiles. Para los políticos del ala derecha, los módulos morales prioritarios son la lealtad al grupo, el respeto al jefe del endogrupo y el control de la conducta sexual y reproductiva. Por eso, ante un problema reaccionan de manera diferente, sus prioridades son distintas. Los de izquierda son más permisivos en la conducta sexual y menos leales, más infantiles. Los de derechas creen que el poder está por encima del cuidado de los débiles, son amables, sobre todo con los suyos, pero poco empáticos con los otros. La flexibilidad mental es evitar la polarización ante un problema o dilema moral, combinar pragmatismo y empatía. Pero en un momento hay que priorizar una sobre la otra. Esto puede variar momento a momento. Pero esta solución es compleja, extendida en el tiempo, exige cambiar la disposición mental ante las circunstancias variables, pero los políticos son dados a soluciones fáciles y a corto plazo. En principio, la salud, la economía, la ecología, no deberían ser de izquierdas o derechas, son problemas universales que nos atañen a todos,
pero para ser prioritarios en una agenda política deben ser redescritos en el lenguaje de la izquierda y de la derecha, que son lenguajes distintos. 5 soluciones a la estupidez. Lo que no tiene es remedio. Si nos ponemos optimistas, las soluciones son pocas o casi ninguna, tal vez aceptarla. Detectar a los estúpidos, valorar su peligro, huir de ellos si es posible. Hacerles la guerra, esperemos que dialéctica o simbólica, si no queda otro remedio, y firmar la paz en cuanto haya posibilidades de negociar, no buscar su aniquilación. No los puedes convencer, tal vez puedas vencerlos alguna vez, pero no tiene sentido odiarlos ni hacerlos desaparecer, son al menos la mitad de la población o la mayoría. Hay que aprender a convivir con la estupidez propia y ajena. Eso sí, los actos estúpidos deberían tener consecuencias negativas. Si la estupidez es un automatismo ciego, un algoritmo sesgado que no sabe lo que hace, con la meta de buscar poder o sensación subjetiva de seguridad. Como un conductor experto con exceso de velocidad y algo borracho. La inteligencia en formas como pensar, reflexionar, dudar, supervisar la meta o el procedimiento, detectar el sesgo, es un antídoto, palos en la rueda del proceso automático, lo detiene, lo destruye, evidencia su error. Pero ser consciente gasta mucha energía, agota, es una actividad de capacidad limitada, que genera torpeza y para la que somos perezosos, que nos deja indefensos en situación de incertidumbre, en proceso de aprendizaje. Piense lo mal que conduce un conductor novato, sin automatismo. Al revés también es cierto, la conducta cuando se automatiza, se vuelve hábil y hábito, pero deja de ser consciente o esforzada y se torna ciega, sé hacerlo pero ni sé cómo lo hago ni comprendo por qué lo hago. Es decir, acción automática y reflexión consciente se anulan entre sí, son enemigos naturales. El ideal es pensar hacer pensar. Por supuesto hay que resistir, intentar no ser un estúpido, al menos en los periodos críticos, de cuando en cuando reflexionarlo, dudar de uno, de lo que hace. Reconocer la propia ignorancia, tener autocrítica. También empatía hacia el otro, el diferente, el del exogrupo. Tratar de comprender su punto de vista, su estupidez, su automatismo. Tener flexibilidad entre tener la razón y practicar la amabilidad. Recuerda que las cosas van siempre en función del peor, dado que es más fácil destruir que construir. La estupidez es contagiosa. Si en una familia, hay un hijo y una hija, y la niña ayuda a poner la mesa y el niño no, la solución no será que ambos ayuden, sino que no lo haga ninguno. Hay que luchar contra el ego, hacer ciencia contraste entre hipótesis y datos y salvaguardar la democracia de nosotros mismos. Preservar la confianza en los extraños, cooperar. Discriminar cuándo cooperar y cuándo competir, Milán, 2014. Cuidar la educación, que ésta favorezca el entrenamiento de la atención, la motivación intrínseca, la flexibilidad mental, el aprendizaje del error, valore el esfuerzo, la memoria emocional. La búsqueda de la igualdad y la verdad real son aspiraciones casi imposibles, pero que hay que perseguir de modo constante. También es importante conocer tu temperamento, si eres empático, dominante, explorador o normativo, sin autoengaños si puedes, los valores de tu grupo de referencia, familia, juventud, lugar de trabajo, diferenciar lo que te gusta y lo que te disgusta de ellos, si debes permanecer o irte, tu ideología, descubre los hilos que mueven tu moralidad, y los pros y contras de tu cultura, amorosa pero celosa, hazte consciente de tuyo ideal, de tus valores, que sean tuyos y no de otro, y descúbrelo. ¿Qué te gusta? ¿En qué quieres ser competente? ¿Por qué causa estás dispuesto a sufrir? Tener confianza e ilusión de control, expectativas realistas pero optimistas, si es posible. ¿Cómo es tu sentido del humor? Si es agresivo, integrador, sobre todo si tiene sentido del humor. Los estúpidos odian que les hagan cosquillas y se ríen del tropezón del otro, incluso siendo adultos, sentido del ridículo ajeno. La risa libera la ansiedad, con la falsa alarma. Es importante saber que solo somos un punto de vista posible, que casi seguro que estamos equivocados, en parte al menos, y que hay otras opciones a considerar. Que los castigos y recompensas sean inmediatos, iguales para todo el espectro social, que los modelos sociales sean dignos, vulnerables pero admirables, imperfectos pero motivadores de modo intrínseco,
que la información no sea excesiva, contradictoria ni busque la confusión con mensajes incongruentes. En fin, es una lucha perdida pero que hay que jugar e intentar soluciones por ensayo y error.